hoy en la mañana que se festeja los pueblos originarios de América, en el sentido de que hay un lema, un lema en el cual elevamos nuestra voz para no morirnos. Como pueblo no vamos a morir, porque nosotros vamos a mantener nuestra lengua, nuestra cultura. A pesar de que ha habido embates, ha habido prohibición, las constituciones que se han decretado en esta nación independiente en 1824, en 1857, en 1917, han pasado 500 años y estamos de pie. Han pasado 500 años y hoy seguimos hablando nuestra lengua. Han pasado 500 años, nuestros saberes, nuestras culturas, nuestra tecnología, nuestra ciencia y toda esa gama cultural en donde se incluye la vestimenta, la gastronomía, la forma de vivir, las ceremonias, todo eso está vivo. ¿Qué nos falta hacer? Lo que nos falta hacer es fortalecerla. Lo que nos falta hacer es recuperarla, porque sí está en un proceso crítico en lo que vemos las nuevas generaciones de niñas y niños, su lengua materna es la lengua, es el español y no la lengua totonaco. Eso es triste, pero podemos revertirla, porque tenemos que hablarles todavía y la seguimos hablando. Y también la globalización nos ha alcanzado, como lo ha puntualizado nuestro alcalde, esta globalización que hoy homogeniza y tenemos que luchar. Esta globalización debe fortalecer lo local, y este local es nuestra lengua y nuestra cultura. Por eso, nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, es un gobernante, un servidor público que se preocupa por estos temas y estamos trabajando en ello a través de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, en la cual nos ha pedido que trabajemos en conjunto con los ayuntamientos, con los alcaldes, con las comunidades, con los pueblos, para poder arraigar nuestra lengua y nuestra cultura. Y creo que es posible con acciones como se está realizando el día de hoy, en donde el maestro Porfirio Pérez Solarte es el director de la lengua totonaco, y con estas acciones que se están impulsando vamos a lograr revertir. Y le comentaba hace un rato al alcalde que estamos trabajando de la misma manera en todos los municipios en donde ya tenemos convenios de colaboración y hay directores municipales de la lengua totonaco, en la lengua náhuatl, en la lengua ñañú, en la lengua tepehua, en la lengua totonaco, en la lengua sopopoluca, mije-popoluca, en la lengua chinanteca. Nos faltan otras lenguas, pero vamos en esa dirección. Y queremos decirles que hay un programa de trabajo para la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de la lengua para los 4 años de gobierno. Eleuterio Olarte Tiburcio. ¿Es el jefe de la oficina? Director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. ¿Cómo va este inicio de estas clases de totonaco, digamos, dentro de lo que es el plan de trabajo de ustedes? Dentro de esto estamos ahorita con una declaración que hizo Naciones Unidas en cuanto a que estableció el diseño de las lenguas indígenas 2022-2032. Uno de los objetivos de ese diseño es aumentar el número de hablantes de las lenguas indígenas. En ese sentido, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, junto con el Ayuntamiento de Papantla, que encabeza el maestro Eric Domínguez Vázquez, y la Dirección Municipal de la Lengua Totonaco, que está al frente del maestro Porfirio Pérez Solarte, estamos impulsando varias acciones para aumentar el número de hablantes de la lengua Totonaco.
En este sentido, una de las acciones es impulsar cursos y talleres para que aquellos que no hablan Totonaco la aprendan, la valoren, y al valorarla la van a aprender. Entonces vamos a aumentar el número de hablantes. Por otro lado, es trabajar directamente con las comunidades en donde se ha venido perdiendo la lengua, porque los padres de familia, sobre todo padres jóvenes, ya no le están transmitiendo a sus hijos la lengua madre. Entonces vamos a trabajar con la conformación de consejos comunitarios de la defensa de la lengua para que inicie un curso para la enseñanza de la lengua Totonaco a personas interesadas, que van dirigidas a profesionistas, a jóvenes, a la ciudadanía en general, y que se va a dar en forma virtual, pero también se va a dar en forma presencial. ¿Con cuántas personas se inicia estos cursos? Aproximadamente, me hablaba el maestro Porfirio, son como 75 personas quienes van a iniciar estos cursos. ¿Se está perdiendo, digamos, el hablar Totonaco? Se está perdiendo. La razón es que durante 500 años la excluyeron, 500 años la prohibieron, 500 años humillaron a la población porque hablaba su lengua. Entonces estas ideas han hecho mella entre la población y cree que dejando de hablar su lengua van a ser aceptados como personas del primer nivel, como cualquier otro ciudadano. Entonces esto es lo que ha provocado que se haya dejado de hablar o se esté dejando de hablar. ¿Es propuesta del gobierno también del Estado, junto con los municipales, a hacer este tipo de interacciones, de dar clases virtuales y presenciales? Esto es, como le decía, por un lado, hay una ley general de derechos lingüísticos aprobado por Congreso de la Unión, en donde establece que el Estado mexicano, nivel federal, nivel estatal y nivel municipal, deben proteger las lenguas indígenas de sus estados o de sus municipios. Es mandato por ley. Ahora, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que las lenguas indígenas es nuestro tesoro, es nuestro patrimonio de la nación y que todos estamos llamados a protegerla. Nuestro gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, ha reiterado en muchas veces que tenemos que hacer todo lo necesario para arraigar estas lenguas para que no desaparezcan. Y vemos con mucho entusiasmo que el presidente municipal está muy comprometido con estas actividades y pues viene realizando diferentes acciones. Hoy en la mañana hubo en Taquilzucut, en donde se le nombraron los consejos de ancianos para que sean guardianes de su lengua y su cultura en las comunidades. Entonces estamos trabajando los 3 niveles de gobierno y estamos comprometidos todos, también las comunidades. Tenemos que trabajar junto con la ciudadanía, junto con los medios de comunicación, junto con, las instituciones, para que esto se vuelva a empoderar la lengua, porque es una lengua de todos. ¿Algo que quieras agregar? Creo que si seguimos en este camino de sensibilizar a la población por un lado y la otra, verdaderamente recuperar la identidad, fortalecerla y que sea un orgullo hablar la lengua Totonaco, vamos a poder lograr empoderarla. Muchas gracias. ¿Su nombre? Muchas gracias a usted. Eleuterio Olarte Tiburcio.